Buenos días, maestra. En esta día estaré hablando del tema la educación física en la época primitiva. Mi maestra María Trinidad Quesada Liriano. En el principio, la educación física era utilizada para preparar al ser humano para que se adaptara y confrontara los peligros de un ambiente físico útil, de manera que pudiera subsistir. Estaba presente en la actividad del hombre dos elementos totalmente interrelacionados, imposibles de eliminar entre el uno del otro, y sin embargo el auxilio del primero era el segundo. Tuvo que utilizar entonces un ejercicio físico natural, cuyo objetivo era la satisfacción de las necesidades naturales. Cuyo objetivo era las necesidades naturales. En la sociedad primitiva no existía un programa de la educación física y deporte. No obstante, el desarrollo de Homo sapiens dependía grandemente de la acción de los músculos esqueléticos. La meta educativa principal de la sociedad primitiva era la supervivencia a nivel individual, y como grupo no existía maestro de educación física. Solo una continua demanda física y proyecciones en la vida diaria del ser humano primitivo. En aquella época era necesario que el ser humano tuviera una buena actitud física, de manera que pudiera subsistir en el medio ambiente hostil donde vivía. La evidencia histórica en cuanto a la actividad del ser humano prehistórico ha sido obtenida fundamentalmente a través de dos métodos: del estudio arqueológico y antropológicos. A través de estas investigaciones se desarrollan interpretaciones y se formulan conclusiones relacionadas con la vida social de esta población primitiva. De estudio de la población moderna primitiva, esta se encuentra en nuestra civilización presente en la ciencia área del África y Australia, basada en la manera actual en la que viven estas poblaciones. Se plantea interferencias y conclusiones sobre lo que serían los principios de la educación física en la época prehistórica. A través de estos estudios se sabe que la población primitiva participaba en juegos y bailes, con énfasis en el baile. Se cree que el baile fue el comienzo del movimiento corporal organizado, lo que conocemos hoy en día como un ejercicio, debido a que el lenguaje no era efectivo. El baile representaba una manera de comunicación y de interpretación. También el juego era un medio para preparar a los jóvenes para la vida adulta, puesto que en él jugar se tomaban las actividades cotidianas diarias y representaban un medio reconocido para mejorar la cualidad física necesaria para sobrevivir, tales como la fortaleza muscular, velocidad y destreza motora particulares. En la sociedad primitiva, obviamente, no existía un programa de educación física y deporte. No obstante, el desarrollo de Homo sapiens dependía grandemente de la acción de los músculos esqueléticos. La meta educativa principal de la sociedad primitiva era la supervivencia. A nivel individual o como grupo, no existían maestros de educación física, solo continua demanda física. Para poder sobrevivir tenían que estar en equipo, tener buen ejercicio, buena forma
y así formaban a los jóvenes. Las necesidades fisiológicas fundamentales del ser humano primitivo, ejemplo, el hombre lo obligaba el hambre, o sea que en esa época pasaba mucha hambre y lo obligaba a ejecutar regularmente una variedad de actividades físicas o destrezas de supervivencia, tales como la habilidad para defenderse por sí solo y al otro, el desarrollo de destrezas requeridas para la búsqueda de alimentos, ejemplo, ellos hacían lanza, pesca, trepar, lanzar, nadar, correr, habilidades para conseguir ropa y encontrar albergue, y la destreza necesaria para vivir como un individuo en el mundo a largo plazo. Cotidianamente mantenían este ser primitivo en buenas condiciones físicas. Todo esto era parte de la destreza de supervivencia que necesitaba desarrollar el ser primitivo. Por esta razón, la educación física para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera que pudiera desarrollar destreza, supervivencia y la conformidad. También, por otro lado, la destreza de conformidad estaba diseñada para asegurar la supervivencia del grupo. A disponer las destrezas individuales al servicio de este grupo, era necesario el trabajo cooperativo entre la gente para poder satisfacer las necesidades del grupo. De lo contrario, el grupo no podía sobrevivir en ambiente físico de la sociedad primitiva. Se requería que se tuviera una buena capacidad física. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como los albergues, la poca ropa para protegerse del frío y otras condiciones primitivas demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacitada, explosiva o una agilidad, entre otras cualidades físicas. El ser humano primitivo pudo subsistir a estas condiciones de vida, a veces debido a su gran nivel de aptitud física. Fue posible de este desarrollo físico por la activación constante de su sistema orgánico, tales como los músculos esqueléticos, sistema cardiorrespiratorio, entre otros. Esto a largo plazo propiciaba una diversa adaptación fisiológica en el ser primitivo. Esto indicaba que una apropiada actitud física era necesaria e imperante para el ser humano primitivo pudiera sobrevivir en la difícil vida diaria. Se puede especular que las destrezas físicas requeridas para la sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de generación en generación. Podemos entonces inferir que los padres primitivos fueron los primeros maestros de la educación física. Conforme a las poblaciones fueron evolucionando socialmente, así como la manera de controlar su ambiente, de manera que fue cambiando. Actividad física fueron evidentemente la transformación en los juegos y en los deportes, según evolucionaban a través de las diferentes épocas helióticas, paleontológicas y neolíticas. Sin embargo, había pocas necesidad para actividad física organizada en esta época. La época neolítica se caracterizaba por una agricultura primitiva, la construcción de utensilios o instrumentos para su uso doméstico, bélico o construcción con materiales de cobre y hierro. Más tarde surge la Edad de Bronce. En esta época aparece la primera civilización conocida por el ser humano. Se reconoce la necesidad de formar grupos sociales o tribus. En esta edad se inicia la especialización. Por ejemplo, emergen líderes, un cacique considerado como una figura prestigio y a quien los demás se dirigían en busca de apoyo o seguridad.
En conclusión, la educación física ha sido de mucho avance para la humanidad, ya que nos forma como seres humanos físicamente, mentalmente, para una educación física mejor y una mejor vida. Muchas gracias.